Mi nombre es Lucía. Tengo 28 años, y hoy era mi cumpleaños. Han pasado 3 años desde que me casé con mi marido, Javier, quien en este momento está en un viaje de negocios prolongado. Estamos solos en casa, mi suegro, don Rodrigo, y yo. Rodrigo, un hombre de 55 años, perdió a mi suegra, doña Carmen, hace 2 años. Desde entonces, una sombra de melancolía se ha instalado en sus ojos, un velo de tristeza que lo hace parecer tan lejano y a la vez tan cercano. Javier y yo aún no tenemos hijos, y la distancia que se ha creado entre nosotros últimamente me ha dejado un vacío en el corazón. El día de mi cumpleaños, Javier no me había llamado ni una sola vez desde la mañana. Probablemente estaba abrumado por el trabajo, pero aún así, me sentía sola. Para mi cumpleaños, me había puesto un vestido que siempre me ha hecho sentir especial. Era un sencillo, pero elegante, vestido de verano, de un color marfil que resaltaba con el sol de la tarde que entraba por la ventana. Las mangas cortas dejaban al descubierto mis hombros y mis brazos, y la tela, suave como una caricia, me envolvía hasta las rodillas. No me puse tacones, opté por unas sandalias planas de cuero trenzado, un regalo de Javier en nuestro primer aniversario. Como único adorno, llevaba una pulsera de plata, otro recuerdo de nuestro noviazgo. Me sentía bonita, pero también invisible. Terminé de cenar sola, mirando la pantalla de la televisión que no veía realmente, cuando escuché la voz de mi suegro. Lucía, ¿verdad que hoy es tu cumpleaños? Me sobresalté un poco. Rodrigo estaba parado en el umbral de la sala, con una mirada amable. Sí, don Rodrigo. Así es. ¿Te gustaría dar una vuelta en coche? Es una lástima que pases un día tan especial sola. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de gratitud. Él se había acordado. Su propuesta, tan simple, me conmovió profundamente. El ambiente de la noche era perfecto, una brisa cálida de verano que prometía un alivio después del calor del día. Dudé un momento, pero la idea de pasar el resto de mi cumpleaños sola era insoportable. Sí, si a usted no le molesta, me encantaría. Gracias, don Rodrigo, por acordarse. Claro que no me molesta. Es el cumpleaños de una de las personas más importantes de mi vida. Sus palabras me llegaron al alma, especialmente después del silencio de Javier. Rodrigo se me acercó y me puso suavemente la mano en la espalda. La sensación de su toque me hizo sentir protegida. Al subir al coche, noté su mano en el volante. Eran manos grandes y fuertes, las manos de un hombre de campo, de alguien que trabaja la tierra, y a la vez, se sentían delicadas. Conducía con suavidad. Bajamos las ventanillas, y la brisa cálida de la noche besó mi rostro. Cerré los ojos por un instante y sentí como la tela de mi vestido se movía suavemente con el aire. ¿A dónde vamos, don Rodrigo? No lo sé. Simplemente voy a conducir un rato. Me gustaría regalarte una vista bonita de la ciudad por tu cumpleaños. La luz de las farolas que pasaban iluminaba fugazmente su perfil. Sus manos en el volante se veían tan seguras. Me sentía arropada por su amabilidad. Su voz era grave, pero tranquila, y la música de la radio se mezclaba con el silencio de la noche. Me perdí en mis pensamientos, en la sensación del aire sobre mi piel y el aroma a tierra húmeda que entraba por la ventana. Después de un rato, se detuvo en un lugar alto, con vistas a toda la ciudad, que brillaba como un mar de estrellas. ¡Qué lugar tan hermoso! Nunca había estado aquí. Solía venir con tu suegra. La traje aquí en su cumpleaños una vez, hace ya muchos años. Apagó el motor, y el silencio se apoderó del coche. Se oía el canto de los grillos y un eco lejano de la ciudad. A veces venía solo después de que ella se fue, pero es la primera vez que vengo con alguien desde entonces. Había un tinte de tristeza en sus palabras. Se giró hacia mí, y su mirada me hizo sentir que él podía ver dentro de mi alma.
¿Javier te ha llamado? Negué con la cabeza. La incomodidad se instaló en el ambiente. No, ni una sola vez desde la mañana. Su expresión se volvió más seria, más dura. A veces es un poco torpe. Pero no entiendo cómo pudo dejarte sola en un día tan importante. Lucía, eres una mujer increíble. Eres demasiado para mi hijo. Para cualquiera. Traté de reírme, pero no pude. Sus palabras me tocaron el corazón. Hacía mucho tiempo que Javier no me decía algo así. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas de nuevo. Que una mujer como tú haya entrado en nuestra familia, me hace muy feliz. Su voz era un susurro en la oscuridad del coche, un susurro que me hizo sentir que la distancia que me separaba de Javier era insignificante comparada con la cercanía que sentía con Rodrigo. El silencio se hizo pesado. Mi corazón latía con fuerza. La tenue luz de la luna que entraba por la ventana nos iluminaba a ambos. Los ruidos de la noche desaparecieron. Rodrigo extendió lentamente su mano y la puso sobre la mía. Su toque era cálido y firme. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Él retiró la mano, y en ese momento, el aire se puso tenso, una electricidad palpable llenó el espacio entre nosotros. Mis manos se sentían frías sin el calor de las suyas. Lucía. Hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Su voz temblaba ligeramente. Desde que Carmen se fue, me sentía vacío. Pero cuando llegaste tú, sentí que la vida volvía a tener sentido. Me miró fijamente, con una intensidad que me hizo tragar saliva. Tu vestido, es hermoso, te hace parecer una diosa. Sentí mi cara arder. Él tenía razón. Me sentía diferente en este vestido, me sentía sexy. Sentí un deseo profundo de quitarme las sandalias y sentir el suelo con mis pies descalzos, una sensación de liberación. La idea de caminar descalza por la noche, bajo el cielo estrellado con él, me emocionaba. Bajé la mirada hacia mis pies y luego hacia los suyos. Eran zapatos de cuero, sencillos. La idea de que me quitara los zapatos para él, para que él viera mis pies, para que él los tocara, me hacía latir el corazón más rápido. Un fetiche que siempre he guardado en secreto. Don Rodrigo, susurré. Mi voz temblaba. El calor de la cabina del coche aumentaba con cada segundo que pasaba. El vaho se empezaba a formar en las ventanas. Mis ojos se encontraron con los suyos. En su mirada, vi una mezcla de amor, tristeza y soledad. Me sentí completamente vulnerable y, al mismo tiempo, extrañamente segura. La noche se volvió más oscura y el coche se convirtió en un refugio de la soledad que ambos compartíamos. El silencio en el coche se hizo más denso, más pesado que la noche misma. Las palabras de Rodrigo resonaban en mi cabeza, mezclándose con el zumbido lejano de la ciudad. Eres demasiado para mi hijo. Su mano, que se había posado tan gentilmente sobre la mía, me había dejado una marca invisible, una sensación de calor que no se iba. La brisa que entraba por la ventanilla, tan refrescante al principio, ahora parecía acentuar la calidez que se estaba acumulando entre nosotros. Las ventanas del coche, una por una, comenzaron a empañarse. El vaho se formaba en el cristal, borrando el hermoso paisaje de la ciudad y convirtiendo el exterior en una acuarela difusa de luces y sombras. Mi corazón latía con fuerza, un tamborileo violento que parecía llenar todo el espacio. Me sentía atrapada, no por el coche, sino por mis propios sentimientos. Una parte de mí quería retirarse, recordarme que era una mujer casada, que Javier, a pesar de su distancia, era mi esposo. Pero otra parte, la parte que llevaba 3 años sintiéndose invisible, se sentía irresistiblemente atraída por la calidez y la atención de Rodrigo. No era el calor de la pasión desbordada, sino el calor de la comprensión, del cariño que tanto anhelaba. Mis ojos bajaron de su rostro a mis manos, y luego a mis pies. Las sandalias de cuero,
tan cómodas y familiares, se sentían como una barrera. El deseo de quitármelas, de sentir el terciopelo de la alfombrilla del coche bajo mis pies, era abrumador. Era un pequeño acto de rebeldía, de intimidad. Un pequeño secreto que siempre guardé, la sensación de libertad que me daba sentir el suelo descalza, de conectar con la tierra. Rodrigo siguió mi mirada. Sus ojos, que antes habían brillado con tristeza, ahora se encendieron con una curiosidad, con un entendimiento que me hizo sonrojar. No te apures, me dijo con voz baja, no tienes por qué tener frío. El vestido es ligero. Su voz era un susurro, una caricia en la oscuridad. Él había notado la tensión en mi cuerpo, la manera en que mis dedos jugaban con la correa de mis sandalias. Sin pensarlo más, me incliné y, con un movimiento rápido y silencioso, desabroché una de las sandalias. La dejé caer suavemente sobre la alfombrilla. La sensación de mi pie liberado fue tan placentera que casi gemí de alivio. Me incliné de nuevo para quitarme la otra, y en ese momento, la mano de Rodrigo se extendió. No para detenerme, sino para ayudarme. Con una delicadeza inesperada para un hombre de sus manos grandes, tomó mi tobillo. Sus dedos rozaron mi piel, un toque tan suave y tan fugaz que apenas lo sentí, pero la sensación me electrificó. Lentamente, desabrochó la hebilla de la otra sandalia y la puso junto a la primera. Así, es mejor, susurró. No pude responder. La cercanía, el silencio, el vaho en el cristal y ahora la sensación de mis pies descalzos a su lado, todo se combinaba en una mezcla intoxicante. Él no me miraba a la cara, sino a mis pies, a mis tobillos. Sentía el ardor de sus ojos sobre mi piel, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente deseada. No de una manera vulgar, sino de una manera íntima, casi sagrada. Lucía, dijo, volviendo a mirarme a los ojos, no he dejado de pensar en ti desde que llegaste a nuestra casa. Mis manos se posaron en mi regazo. No sabía qué decir. Era una confesión, una rendición. Me sentí como si estuviera a punto de caer por un precipicio, y en lugar de tener miedo, sentía una extraña y placentera sensación de ingravidez. El vestido de marfil, tan ligero al principio, ahora se sentía como una segunda piel, y cada pliegue de la tela me parecía un mapa de mis emociones. Nunca me había sentido así, continuó, su voz era un hilo de sonido que apenas rompía el silencio, no con nadie, excepto con Carmen. Pero esto es diferente. Es la sensación de estar vivo de nuevo. Llevó su mano a mi mejilla. Su tacto era suave, pero su palma era áspera y cálida. Cerré los ojos, disfrutando de la sensación. Era el toque de un hombre que había vivido, que había amado y que había sufrido. No era el toque de mi esposo, tan familiar y a veces tan distante. Era el toque de un extraño que de alguna manera me conocía mejor que nadie. Abrí los ojos, y la mirada de Rodrigo estaba fija en la mía. Había una mezcla de anhelo y resignación en sus ojos. Él sabía que lo que estaba sucediendo no estaba bien, pero la soledad de 2 años de luto y la de 3 años de un matrimonio vacío era más fuerte que cualquier regla. Se acercó un poco más, y el olor de su colonia, un aroma a sándalo y tabaco, me envolvió por completo. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Comencé a decir, pero las palabras murieron en mi garganta. Nuestros labios se rozaron, un toque tan suave que fue casi imperceptible, pero lo suficientemente significativo como para que el mundo se detuviera. Mi cuerpo se tensó, una mezcla de excitación y pánico. En ese preciso instante, cuando la tensión estaba en su punto máximo y el vaho en las ventanas nos había envuelto por completo en nuestra propia burbuja, el silencio fue abruptamente roto. El motor del coche. Rodrigo, como si estuviera despertando de un trance, se separó de mí. Se giró, encendió las luces del coche, y con un movimiento de su mano, intentó encender el motor. Y no sucedió nada.
Solo un sonido suave y hueco. Un clic muerto que resonó en el silencio. Lo intentó de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Nada. El coche permaneció en silencio, un testigo mudo de nuestra intimidad. El pánico se apoderó de Rodrigo. Se le dibujó una expresión de angustia en el rostro. No, no puede ser, murmuró. ¿Qué pasa, don Rodrigo?, pregunté, mi voz sonando débil e insegura. El motor no arranca. Creo que la batería está muerta. Revisó su teléfono. No hay cobertura. Estamos fuera de la ciudad, Lucía. Y la temperatura está bajando. Es la noche más fría de la semana. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero esta vez no era de excitación. Era un escalofrío de miedo. La burbuja de intimidad en la que nos habíamos metido explotó, dejándonos a la intemperie, varados en una colina solitaria, con la temperatura en picada. Nos habíamos quedado sin coche, sin cobertura, sin nadie a quien acudir. Y de repente, un dolor agudo y punzante se apoderó de mi pecho. La vieja dolencia que a veces me atormentaba, una taquicardia que venía y se iba, ahora se hacía presente con una intensidad aterradora. El dolor, el pánico, el frío. Todo se mezcló en un momento de terror. Don Rodrigo, me siento mal, susurré, mientras el dolor en mi pecho se intensificaba. La luz de la luna, ahora sin la luz del coche, proyectaba sombras largas en la oscuridad. Las ventanas del coche, una vez empañadas con el calor de nuestra intimidad, ahora se congelaban con un velo de escarcha que parecía anunciar una noche de drama y peligro. El dolor en mi pecho se intensificó, un puñal de hielo que me atravesaba. Mi respiración se volvió errática y superficial. El frío de la noche, que al principio me había parecido refrescante, ahora se sentía como una amenaza mortal. El aire helado que entraba por la ventanilla abierta se filtraba por las rendijas del coche, convirtiendo la cabina en una nevera. Mis manos temblaban, no solo por el miedo, sino por el frío que calaba hasta los huesos. Don Rodrigo, me duele mucho, jadeé, llevando mi mano a mi pecho. El pánico en el rostro de mi suegro se hizo tangible. Su propia angustia se reflejaba en sus ojos. Se agachó, encendió su teléfono una vez más para buscar señal, pero la pantalla solo mostraba la triste barra de «sin servicio». No había luz en el coche, solo la pálida luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas empañadas y la débil luz de su teléfono. Lucía, aguanta, por favor. Todo va a estar bien, me dijo, aunque su voz sonaba insegura. Se quitó su chaqueta de lana, gruesa y pesada, y me la puso sobre los hombros. Su calor residual me reconfortó por un instante, pero no fue suficiente para detener los escalofríos. Se sentó a mi lado y me abrazó. No era un abrazo de amantes, ni uno de consuelo. Era un abrazo de desesperación, de dos almas perdidas en la oscuridad, luchando por mantenerse con vida. Su mano me acarició el cabello. A través de la manga de la chaqueta, pude sentir sus manos temblar. Estamos atrapados. No hay nadie, estamos solos, don Rodrigo, susurré, mientras mis lágrimas se mezclaban con las de él. Y entonces, él también llevó su mano a su pecho. Se dobló ligeramente. Un quejido de dolor escapó de sus labios. La luz de la luna en sus ojos mostraba el mismo terror que yo sentía en los míos. Mi corazón. Lucía, mi corazón. Nos dimos cuenta en ese momento de que no éramos solo víctimas de las circunstancias, sino de nuestras propias debilidades. En ese lugar, bajo la amenaza del frío y la enfermedad, nuestras pretensiones cayeron. La delgada capa de deseo y anhelo que nos había unido se rompió, revelando la frágil verdad que se escondía debajo. Don Rodrigo, tengo miedo, balbuceé, aferrándome a su chaqueta. Siento que me voy a morir, y me doy cuenta de que solo quiero estar con Javier. Que lo amo.
Las palabras salieron de mi boca como un chorro de aire helado. Era la verdad más pura y brutal que podía haber. La noche, la soledad y la proximidad con otro hombre, me habían hecho olvidar a mi esposo, pero ahora, frente a la muerte, me di cuenta de que mi corazón siempre había sido suyo. No era amor romántico lo que sentía por mi suegro. Era la necesidad de afecto y conexión que solo se había satisfecho con su atención. Rodrigo me miró, con lágrimas en los ojos. La luz de la luna nos iluminó a los dos, y pude ver la expresión de alivio y tristeza en su rostro. Yo también, Lucía, susurró, y su voz se quebró. Yo también. Tú, me recordaste tanto a Carmen. Quería sentir que ella estaba aquí conmigo. Pero no eres ella. Eres Lucía. Eres la esposa de mi hijo. Eres parte de mi familia. Nos abrazamos más fuerte, ya no con el vaho de la pasión, sino con la calidez del amor familiar. El dolor en mi pecho seguía ahí, pero el peso de la culpa y la confusión se había disipado. Él también se sentía mejor, no por la salud, sino por el alma. En ese momento, no éramos Lucía y don Rodrigo. Éramos simplemente dos personas que se tenían el uno al otro en una noche helada, un suegro y su nuera, una familia. De repente, un destello de luz atravesó la oscuridad. Unas luces amarillas y brillantes que se acercaban lentamente por el camino. Los ojos de Rodrigo se iluminaron con esperanza. El sonido de un motor, grave y pesado, creció en el silencio de la noche. Era un camión. Un salvador en medio de la nada. Un camión. Lucía, un camión, gritó, y se soltó de mi abrazo. Con una fuerza que yo no creía que tenía, abrió la puerta del coche y se tambaleó hacia la luz. Levantó los brazos y empezó a agitar su chaqueta, gritando con todas sus fuerzas. El camión se detuvo, y un hombre con un gran sombrero de vaquero y una barba canosa se bajó de la cabina. Rodrigo le explicó la situación, con la voz quebrada. El hombre, de buen corazón, no dudó en sacar su teléfono y llamar a emergencias. En pocos minutos, la sirena de una ambulancia resonó en el valle, su sonido una melodía celestial que nos prometía un nuevo amanecer. Cuando desperté, no fue en el frío del coche, sino en el calor de una cama de hospital. Las luces eran blancas, el aire olía a antiséptico. Y junto a mi cama, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas, estaba Javier. No tenía la cara de un hombre enojado, sino la de uno desesperado. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Levantó la mirada y cuando me vio despierta, sus ojos se llenaron de un alivio abrumador. Lucía, mi amor, susurró. Don Rodrigo me llamó. Me dijo que estaban perdidos. Tomé el primer avión. Lo siento mucho. Perdí tu cumpleaños. Te dejé sola. Si algo te hubiera pasado. Su voz se quebró. Extendió su mano y la puso sobre la mía. Su tacto, tan familiar, me hizo temblar. Javier, soy yo la que lo siente. Creí que ya no me amabas. Miré a la cama de al lado. Rodrigo estaba conectado a una intravenosa, pero me miró y me sonrió. Una sonrisa de alivio, de paz, y de amor. Un amor que ahora era puro y familiar. El camión había llegado justo a tiempo, pero el destino, y las emociones que habíamos reprimido, habían tenido que intervenir primero para que encontráramos nuestro camino de regreso el uno al otro. Y ahora, con Javier a mi lado, la sombra que nos había separado había desaparecido por completo. El olor a antiséptico y el zumbido constante de los equipos médicos llenaban la habitación del hospital. La luz del sol que se filtraba por las persianas creaba patrones de luz y sombra en el suelo. Javier me tenía la mano. Su tacto era firme y cálido, no como un extraño, sino como mi refugio. Miré a la cama de al lado. Don Rodrigo nos observaba, una sonrisa de paz en su rostro.
La soledad que una vez lo había cubierto como una manta oscura había desaparecido, reemplazada por una tranquilidad serena. Hijo, empezó Rodrigo, su voz aún un poco débil por el esfuerzo de la noche anterior. Fue mi culpa. Debí haber traído a Lucía a casa. Me dejé llevar, y ella se sentía sola. Y yo también. Javier apretó mi mano con más fuerza, pero su mirada no estaba dirigida a mí, sino a su padre. Papá, no. Fue mi culpa. Es mi trabajo. Me he centrado tanto en los negocios que olvidé a la persona más importante de mi vida. Lucía, me miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho. Te fallé como esposo. Te dejé sola en tu cumpleaños, en un momento en que necesitabas que estuviera ahí. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Eran lágrimas de alivio, de liberación. No eran lágrimas de tristeza, sino de amor. El vacío que había sentido en mi corazón se estaba llenando con las palabras y la presencia de Javier. Javier, yo también me sentí sola, y busqué en otro lugar lo que me faltaba. No debí, murmuré. No, mi amor, no digas eso, dijo, acariciando mi cara. Nunca te vuelvas a sentir así. Prometo que de ahora en adelante seré el hombre que mereces. Estaré aquí para ti. Siempre. Don Rodrigo nos miró, con una sonrisa de pura alegría. Están hechos el uno para el otro. Los dos son almas puras, solo necesitaban una buena sacudida para darse cuenta de lo que tienen. La vida tiene sus maneras extrañas de recordarnos lo que es importante. Después de unas horas, el médico nos dio el alta. Los tres nos fuimos juntos del hospital. El aire fresco de la mañana de la ciudad se sentía diferente, como si la noche helada en el coche nos hubiera purificado. El camino de vuelta a casa fue silencioso, pero no incómodo. El silencio estaba lleno de amor y comprensión. Al llegar a casa, el ambiente también había cambiado. La casa, que antes me había parecido un espacio enorme y vacío, ahora se sentía como un hogar, cálido y acogedor. Javier no regresó a su viaje de negocios. Se quedó. A la mañana siguiente de mi cumpleaños, me preparó café y tostadas, y me los llevó a la cama. Hacía años que no me lo hacía. Me sentí como si estuviéramos en nuestra luna de miel de nuevo. Y esa noche, la noche de mi cumpleaños postergado, me dijo que me pusiera algo especial. Saqué un vestido que Javier siempre había adorado. Era un vestido sencillo, de un color cereza intenso. El escote en V no era demasiado pronunciado, pero la tela, una seda suave y ligera, se deslizaba por mi cuerpo de una manera que se sentía tan sensual como una caricia. Se ajustaba a la cintura y caía en una falda fluida. No necesitaba joyas, solo el vestido y mis sandalias planas de cuero. Me sentí hermosa, no solo por el vestido, sino porque él me estaba mirando de nuevo. Cuando bajé a la sala, la luz de las velas parpadeaba. Javier había puesto un mantel blanco en la mesa de la cocina y había cocinado una paella para los dos. Olía delicioso. Él me miraba con una adoración que me hizo sentir que era la única mujer en el mundo. Me senté frente a él, me quité las sandalias y, como un gesto de confianza, dejé mis pies descalzos sobre el suelo de azulejos. Él sonrió. Aún recuerdo el día que te las regalé. El primer año, ¿sabes?, me dijo. Me encanta que estés descalza. Te ves tan libre, tan tú. Después de la cena, nos sentamos en el sofá, abrazados. El aire ya no era de ansiedad o soledad, sino de pura intimidad. Sus manos, que antes solo habían escrito correos electrónicos y firmado contratos, ahora me acariciaban el cabello y los hombros. Me sentí completamente segura en sus brazos. Él se arrodilló y tomó mis pies. Los masajeó con suavidad. Cada toque era una disculpa silenciosa, un recordatorio de lo mucho que me amaba. Era un gesto tan simple, tan dulce, y sin embargo,
lleno de una intimidad que no habíamos compartido en años. Era un fetiche que ahora tenía un significado completamente nuevo, un símbolo de amor, no de soledad. Nos reímos, nos besamos, hablamos de nuestro futuro, de los hijos que tendríamos, de las aventuras que viviríamos juntos. La noche era perfecta, una reconciliación de cuerpo y alma. Y justo cuando la noche estaba en su punto álgido, cuando nos sentíamos más unidos que nunca, el teléfono de Javier sonó. Un número desconocido. Lo miró con el ceño fruncido. Generalmente, no respondía a números que no conocía, pero la insistencia de la llamada le hizo dudar. Diga, respondió con una voz que era una mezcla de molestia e impaciencia. Y la voz del otro lado, grave y áspera, sonó en el silencio. Señor Javier, ¿verdad? Soy el camionero que los ayudó en la montaña. Encontré algo en su coche que no creo que le pertenezca. Algo que no debería estar ahí. El rostro de Javier se puso pálido. Me miró, y en sus ojos vi una mezcla de confusión y terror. La voz del camionero, fría y enigmática, nos había arrastrado de vuelta al drama de la noche anterior, pero esta vez, con una nueva y oscura incógnita. La tranquilidad que habíamos recuperado en ese día perfecto se desvaneció, reemplazada por un miedo que no habíamos sentido desde que las ventanas del coche se empañaron por el frío. El fetiche de los pies, la paz, la reconciliación, todo quedó suspendido en el aire. La historia de nuestro amor no había terminado. De hecho, parecía que acababa de empezar. La voz del camionero, que había salvado nuestras vidas, ahora sonaba enigmática y amenazante. Su tono no era de un héroe, sino de alguien que había encontrado algo perturbador. Javier colgó el teléfono y me miró. Su cara, que se había iluminado con la alegría de la reconciliación, ahora estaba pálida. El alivio se había disipado, reemplazado por la ansiedad. Dice que ha encontrado algo, en el coche. Algo que, no debería estar ahí. ¿Qué significa eso, Javier? ¿Qué pudimos haber dejado? No lo sé, Lucía. Pero no sonaba bien. Sonaba asustado. Decidimos que lo mejor era ir a la reunión solos. No queríamos alarmar a don Rodrigo, que aún se estaba recuperando de la conmoción. Condujimos hasta el bar que el camionero había nombrado, un local solitario y oscuro cerca del puerto. El hombre nos esperaba en una de las mesas del fondo. Cuando nos vio, se levantó con un salto, su rostro curtido por el sol y la barba canosa temblando de nerviosismo. Señora, señor, qué bueno que vinieron, dijo con la voz ronca. No quise hablar de esto por teléfono. Javier puso algunos billetes sobre la mesa. El hombre apenas los miró. Con manos temblorosas, sacó una bolsa de tela del bolsillo interior de su chaqueta y la puso sobre la mesa. La abrió lentamente, revelando un objeto envuelto en un paño de seda. Lo desenvolvió, y lo que vimos nos dejó sin aliento. Era un pequeño diario, encuadernado en cuero oscuro, con los bordes gastados por el tiempo. La escritura en la portada estaba desvanecida, pero una palabra se destacaba: Carmen. No era solo el diario lo que nos asombró. Era la expresión del camionero. Lo encontré, debajo del asiento del conductor. Se deslizó y quedó atorado, dijo, con la voz apenas audible. No me atreví a abrirlo, pero vi la fecha. Es de hace mucho tiempo. Y la última página tiene el nombre de su mamá. Me dio escalofríos. El camionero, que se presentó como el Güero, dijo que se iba. Quería olvidarse de haberlo encontrado. Y en su rostro no había codicia, sino un miedo genuino. Nos dejó solos, con el pequeño diario en nuestras manos. Javier y yo nos miramos. Era un objeto de la mujer que había unido a nuestras familias, una ventana a su alma. Con manos temblorosas, abrimos el diario. Las primeras páginas eran los pensamientos de una joven Carmen, sus sueños, sus miedos. Hablaba de su amor por Rodrigo.
Pero las últimas páginas eran diferentes. La letra, aunque más débil, era más madura, más sabia. Y había una última entrada, que estaba fechada días antes de su muerte. Era una carta, no para Rodrigo, sino para Javier. Su hijo. Mi querido Javier. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No le he contado a nadie lo que voy a contarte. Ni a tu padre, ni a ti. Es un secreto que he guardado por mucho tiempo. Siempre has sabido de mis problemas del corazón, pero nunca te he dicho que es hereditario. Que lo llevas en la sangre. Te lo confieso ahora no para asustarte, sino para que seas fuerte, para que cuides de tu corazón, no solo físicamente, sino espiritualmente. No cometas el mismo error que yo, a veces el amor de un hombre no es suficiente. Y a ti, mi dulce Lucía, si es que has entrado en esta familia, no dejes que el corazón de mi hijo se enfríe. Calienta su alma, como la mía calentó la de su padre. Su soledad es tan profunda como la del mar. Este es mi último deseo. Hay un secreto que te he dejado. Algo que tu padre nunca supo. Algo que he escondido en el jardín, un tesoro de la familia. Es un tesoro para que lo busques con la mujer que ames. Es un tesoro que solo los corazones que laten como uno pueden encontrar. En el jardín de los secretos olvidados. La última página estaba en blanco. No había mapa. No había más. Solo el eco de la voz de Carmen desde el pasado. El corazón de mi pecho, que había sanado, ahora se estremeció de una manera completamente nueva. Miramos el diario, y luego nos miramos el uno al otro. Nuestras manos, ahora unidas, estaban temblando. No de miedo, sino de una nueva responsabilidad, de una nueva aventura. La historia de nuestro amor no había terminado en la cima de la montaña. Solo había comenzado. Y ahora teníamos un nuevo propósito, una nueva conexión. Un tesoro escondido. Un secreto que solo nosotros, como una pareja unida por el destino y la verdad, podíamos encontrar. Y el verdadero viaje, el que nos llevaría al jardín de los secretos olvidados, apenas había comenzado.